vamos a ver si queréis contencioso administrativo. Y contencioso administrativo me da igual verlo por el temario de tramitación que por el temario de gestión, porque al final es lo mismo, como yo siempre digo, con la única diferencia. En gestión me puedo explayar un poco más en cuanto a doctrina, pero bueno, cada vez menos porque me doy cuenta que en el examen van mucho a la ley. Entonces, lo que vamos a ver hoy serían dos temas de gestión, que serían los temas 57 y 58, y serían el tema 22.1 de tramitación y auxilio, que serían, digamos, el contencioso administrativo, digamos, las cuestiones generales, por decirlo de alguna forma. El recurso contencioso administrativo, antecedentes, objeto, ámbito, actos sujetos a control, la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, la capacidad procesal, los actos impugnables y el objeto del proceso. Aquí ha habido el artículo 23, ha sido reformado mínimamente. Pero como yo siempre hago, un poco para repasar, porque, bueno, pues ya llevo algún tiempo y viendo entonces muchas veces la jurisdicción contencioso administrativa no se comprende. Entonces siempre me voy un poco a los actos impugnables, que era lo que tenía abierto, el epígrafe 4, para explicar un poco qué es de lo que trata el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Yo sé que muchos lo sabéis y que incluso os puedo cansar, pero tengo que decirlo. Y una vez que veamos esto, pues ya empezamos desde el principio y si hace falta, repasamos nuevamente los actos impugnables, la actividad administrativa impugnable. Es decir, lo que intento comentar es lo siguiente. Perdón que voy al punto 4 que tenía antes abierto. Tengo aquí. Lo que intento comentar es lo siguiente. Es decir, tenemos que comprender de qué se ocupa la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, de modo general, para que llegue a la jurisdicción contencioso administrativa, tiene que haber una actividad administrativa previa, susceptible de recurso. Y esto es un poco lo que vamos a comentar con la actividad o los actos impugnables. ¿Por qué es necesario ponerlo de manifiesto ahora mismo y no esperar, por ejemplo, a donde lo recoge la ley, en el orden que lo recoge la ley? Porque vamos a estudiar las competencias contenciosas administrativas y si no comprendemos esto, lo único que hacemos es ver, digamos, definiciones, ver competencias, pero no comprendemos lo que exactamente supone. Y en consecuencia, luego, en un caso práctico, y acaban de poner un caso práctico ahora en un examen de gestión, y verdaderamente es facilísimo. Lo que pasa es que la gente se equivoca. ¿No? A ver, no le estoy echando la culpa a nadie que se haya equivocado, cuidado. Pero que si no lo memoricemos, intentemos comprenderlo. Memorizarlo, pues ya habrá tiempo, pero por lo menos comprenderlo y saber de lo que hablamos. Si no, contencioso administrativo es muy farragoso. Entonces, lo que yo digo siempre es, primero, tendríamos que tener en cuenta que para que llegue al juzgado contencioso administrativo, para que llegue al orden jurisdiccional contencioso administrativo, tiene que haber una actividad administrativa previa. Y esa actividad administrativa previa se regula de acuerdo con la ley 39/2015, que es la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, y si queréis también la ley 40/2015, que es el régimen jurídico del sector público. Entonces, una vez que ya se ha producido una actividad administrativa y esta causa estado, esta es firme en vía administrativa, entonces es cuando, en atención a los plazos que establece la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, la ley 2998, pues podemos acudir a recurrirla ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Por tanto, siempre estamos hablando de recurso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque lo que estamos recurriendo es un acto administrativo. Un acto administrativo o por lo menos un acto impugnable, porque hay diferentes tipos, 4 en concreto que ahora vamos a ver, por lo menos un acto impugnable. Entonces, una vez que se produce, por ejemplo, su publicación en el Boletín Oficial del Estado de un reglamento, muy bien, ¿qué establece la ley? ¿Cuál es el plazo que establece la ley para aquellos interesados en su recurso acudan a la jurisdicción contenciosa administrativa recurriéndolo? 2 meses. Por ejemplo, ¿no? Me notifican un acto administrativo el ayuntamiento de mi localidad denegándome el permiso para construir un garaje en una finca de mi propiedad.
Ese es un acto administrativo expreso. ¿Qué plazo hay de recurso? Pues igualmente 2 meses. Lo que pasa que en este caso ya no sería ante, por ejemplo, el TSJ, sino ante el Juzgado Contencioso Administrativo. Esto es un poco lo que intento decir. Comprendamos de qué se trata la jurisdicción contenciosa administrativa y luego metámonos a estudiarla. Entonces, los actos impugnables es muy sencillo. El artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción nos dice que pueden ser recurridas ante la jurisdicción contencioso administrativo pues los siguientes actos. Estos son los grandes grupos de actos impugnables. Luego hay algunas peculiaridades que lógicamente tenemos que conocer también, pero básicamente serían estos 4 grandes grupos de actos impugnables, que serían las disposiciones generales, los actos administrativos. Aquí tenemos 2 grupos, si queréis, actos administrativos expresos y actos administrativos presuntos. El acto administrativo expreso es el que yo acabo de decir, pues me deniegan un permiso de obra para construir un garaje en una finca de mi propiedad, me lo notifican. Acto administrativo expreso, denegación. Desde el día siguiente a la notificación, pues empieza a transcurrir el plazo de recurso contencioso administrativo, siempre y cuando ese acto ponga fin a la vía administrativa, porque si no tendría que utilizar los recursos administrativos que procedan, que serían, por ejemplo, el recurso de alzada o el recurso potestativo de reposición. Luego hablaremos un poco de ellos. Pero puede ser que el ayuntamiento de mi pueblo pues no conteste a mi solicitud. En consecuencia, se produce lo que es el acto presunto. ¿Ese acto presunto es recurrible? La respuesta es sí. En cuanto al plazo, bueno, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa habla de 6 meses, bueno, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo deja abierto el plazo sin límite hasta que la Administración responda. Entonces, lo que quiero que quede claro, actos administrativos expresos, actos administrativos presuntos. Otro gran grupo sería una situación de inactividad, es decir, cuando la administración tiene que realizar una actividad administrativa y no lo realiza. Yo tengo derecho a que me concedan pues tal prestación y no lo hace. Situación de inactividad. Luego lo veremos con un poquitín más de detalle. Y luego tendríamos una actuación constitutiva de vía de hecho. Es decir, cuando la Administración, precisamente sin tener ningún título habilitante, sin que lo haya acordado a través de un acto administrativo o que no exista una disposición general que lo permita, realiza una actividad. En vía de hecho, por la vía de los hechos. Lo hace porque sí, porque le da la gana. Es decir, por ejemplo, yo tengo una finca al lado de mi casa y entonces la administración pues tiene a bien dejar allí pues contenedores de residuos, por ejemplo, porque la finca está muy bien, entonces en vez de llevarlas al depósito pues la deja allí, por ejemplo. Sería una actividad constitutiva de vía. De hecho, hay muchísimas más. Entonces, es estos 4 grandes grupos que ahora vamos a ver con un poco más de detenimiento, pues serían, digamos, aquella actividad administrativa susceptible de ser impugnado. Disposiciones generales. ¿Qué serían las disposiciones generales? Bueno, pues todas aquellas disposiciones que afectan a una pluralidad de ciudadanos. Antes comentábamos, yo pido una licencia de obras para el garaje, eso me afecta a mí solo, pero si se dicta una, una ordenanza por parte del ayuntamiento de mi localidad, eso afecta a todos los vecinos, o por lo menos a una parte de los mismos. Entonces, esto sería una disposición general, aquella que tiene un alcance general, afecta a una pluralidad de personas. ¿Cuáles serían estas disposiciones generales? Pues hombre, la Administración General del Estado, pues serían los reglamentos, serían los reales decretos o decretos emanados del Consejo de Ministros, serían las órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno o de los propios ministros, serían las resoluciones, por ejemplo, del Director General de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero teniendo en cuenta que esto es autonómico, del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia, Madrid. Estos serían disposiciones generales. No afectan a un particular, sino que afectan a una pluralidad de personas. La Dirección General de Justicia de la Comunidad Valenciana dicta una resolución, bueno, pues estableciendo que no se pueden coger, hoy mismo ha dictado una resolución estableciendo lo que sucederá al día siguiente de las elecciones europeas, por ejemplo, me ha llegado, por poneros un ejemplo. ¿Eso a quién afecta? A todos los funcionarios de Administración de Justicia que hayan participado como interventores en las elecciones del domingo.
Entonces, en el ámbito de la Administración General del Estado, pero en el ámbito de la Administración Autonómica, exactamente lo mismo. Y en el ámbito de la Administración local, pues exactamente lo mismo. Se llaman pues bandos del alcalde, decretos, ordenanzas municipales, etcétera, ¿no? Estos serían los cuatro grandes grupos de actividad administrativa impugnable, y esta en concreto serían las disposiciones generales, ¿eh? Esto lo veremos más adelante, la impugnación directa y la impugnación indirecta. Ahora lo que me interesa es que conozcamos los cuatro grandes grupos. Disposiciones generales, por tanto, actos administrativos, como he dicho, expresos cuando me notifican a mí, a Alfredo o a cualquier persona una resolución. Una persona, tiene que ser una sola, unas personas, un grupo de personas que realizan una petición a una administración concreta, el ayuntamiento de su localidad, la comunidad autónoma, la Dirección General de cualquier negociado o el Ministerio de Justicia. Entonces, expresos cuando te notifican expresamente, ¿m? Presuntos cuando la Administración no contesta. Esto está proscrito por la Ley de Procedimiento Administrativo. La Administración tiene que contestar, ¿eh? Lo que pasa es que a veces, por lo que sucede, no contesta. Entonces, la jurisdicción contenciosa administrativa establece, bueno, pues eso, esta ficción de los actos presuntos, que si la Administración, en el plazo que prevé la ley, no contesta, pues en el plazo de 6 meses podría presentarse el recurso contencioso administrativo, ¿eh? Bien, este plazo de 6 meses está en entredicho porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, como acabo de decir, que lo deja sin efecto y dice que si la Administración no contesta, hasta que conteste está abierto el plazo de recurso, no se cierra en 6 meses. Entonces, actos administrativos expresos y presuntos sería el gran grupo, el segundo gran grupo. ¿Y cuáles son esos actos administrativos que son firmes en vía administrativa, que causan estado en vía administrativa? Porque las disposiciones generales son firmes desde el momento siguiente que se publican en el Boletín Oficial del Estado. A partir del día siguiente y se inicia el plazo de recurso. Pues eso lo tenemos en el artículo 114 de la Ley 4015, que es un poco la que acabo de decir, el régimen jurídico del sector público, y son todos estos, ¿no? ¿Esto se ha preguntado alguna vez? Pues en gestión sí, se ha preguntado alguna vez en concreto las decisiones las resoluciones de los directores generales. Creo recordar que la pregunta era esta, si causan o no estado en vía administrativa, ¿eh? Simplemente yo los pongo aquí para que los tengáis en cuenta. Gestión, echarles un vistazo, tramitación y auxilio, bueno, echarles un vistazo también, si queréis, pero gestión que se lo estudie un poco más, ¿eh? Bueno, sigue diciendo algunas otras cosas que luego veremos con más detenimiento. Recurso contra la inactividad de la Administración, que es un poco lo que yo comentaba antes. Tercer gran grupo. La Administración está obligada a realizar una prestación concreta a favor de una persona y no lo hace, no lo ejecuta, ¿eh? Entonces, esto es lo que se denomina inactividad de la Administración. Y aquí tiene una subespecie de, si queréis, que sería cuando la Administración precisamente no ejecuta sus propios actos firmes, ¿no? Es decir, la Administración no solo ya que hay una disposición que le obliga a realizar tal prestación y no lo hace, sino que incluso un acto administrativo firme y no lo ejecuta, ¿eh? Bien, esta sería entonces lo que llamamos la inactividad. Y tendríamos la vía de hecho, que es el último gran grupo, que es precisamente, como yo digo, lo contrario, es decir, la Administración está obligada a actuar y no actúa. Muy bien, pues entonces podemos acudir a la jurisdicción también, ¿eh? Luego veremos cuáles son los requisitos, porque el 30 nos dice, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante. Eso de podrá quiere decir que puede hacerlo o no, ¿eh? En el ejemplo que estábamos poniendo, oiga, retire usted los contenedores de residuos de la finca de mi propiedad porque me está causando un perjuicio, ¿eh? Entonces yo le puedo requerir a la Administración, luego veremos los plazos. Pero también puedo ya, porque ya lo he hecho 4 veces y ya digo, bueno, ya está bien de requerir, voy directamente al juez a que imparta justicia, ¿no? Bien, esta sería la idea que tendríamos que tener claro. Actividad administrativa impugnable, existente, digamos, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 39/2015. También, aunque en menor medida, la Ley 40/2015, Régimen Jurídico del Sector Público. 4 grandes grupos de actos impugnables, sin perjuicio de que hay algunos más, pero básicamente podríamos casi incardinarlos en estos 4, que serían disposiciones generales, actos administrativos expresos y presuntos, inactividad de la Administración y actuación en vía de hecho.
¿De acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos esto claro, vamos a empezar por el principio, ¿eh? A ver, vamos al principio. Me da igual que sea el tema 57 que el 22.1. Vamos a ver el 57 y el 58. Como digo, tenéis vídeos colgados repitiendo esto. Yo, bueno, intento hacerlo todos los años lo mismo. Entonces, el primer epígrafe que nos dice aquí, trato de comentar un poco lo que he comentado de palabra. Bueno, evidentemente, breve referencia al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Bueno, la jurisdicción contencioso administrativa, como le llama la ley, ¿de dónde trae causa? Bueno, pues aquí si nos vamos incluso al título preliminar de la Constitución, donde se habla de un Estado de Derecho, y un Estado de Derecho, lógicamente, la actividad de la Administración tiene que ser, digamos, tiene que ser, bueno, pues refrendada por los tribunales, tiene que ser examinada por los tribunales de justicia. Y eso nos lo dice el 9.1 de la Constitución. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los poderes públicos también. El artículo 103.1, la Administración sirve con objetividad a los intereses generales, sometimiento pleno a la ley y al derecho por parte de la Administración, aunque a veces nos cuesta creerlo. Y el artículo 106, que es el que verdaderamente nos importa aquí, los tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo controlan la potestad reglamentaria, disposiciones generales y demás normas administrativas de alcance general, y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de la Administración a los fines que la justifican. Si no actúa de este modo, se produce lo que denominamos desviación de poder. Bueno, esto ya es demasiado introducirnos si queréis. Pero el 106 sería el artículo que faculta a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa para controlar. ¿eh? Lo dice la ley. Yo no quería utilizar esta palabra porque es la que dice la ley. Busquemos otra para examinar, para, digamos, bueno, pues fiscalizar la actuación de la administración. Sería un poco la idea. ¿Y qué juzgados componen el orden jurisdiccional contencioso administrativa? Hasta ahora hemos estado viendo civil y penal, que bueno, juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, el resto de tribunales. La jurisdicción contencioso administrativa y también la jurisdicción social, digamos, se inicia en el ámbito provincial, no en el ámbito partido judicial, como por ejemplo la civil y la penal, juzgado de primera instancia, juzgado de instrucción, ámbito partido judicial, juzgado también de violencia sobre la mujer. Aquí se inicia en el ámbito provincial, los jueces de lo contencioso administrativo de carácter provincial, ellos sin perjuicio de que en determinadas poblaciones importantes haya jueces de lo contencioso administrativo. Y aprovecho aquí para decir una pregunta o una cuestión muy sencilla. Los jueces de lo contencioso administrativo tienen categoría de magistrados y de modo general son especialistas en este orden jurisdiccional. Tendremos los juzgados centrales de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Aquí sí que no difiere con civil y penal, perdón, con civil no, con penal. Civil la Audiencia Nacional no tiene. Juez central de instrucción, juez central de lo penal, juez central de lo contencioso administrativo. Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y sala tercera o de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Entonces, estos serían los 5 órganos que conforman, digamos, el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Sería un poco la idea que tendríamos que tener de este primer epígrafe. Y, digamos, ¿qué ley utilizamos, qué ley se utiliza procesalmente para regular el procedimiento contencioso administrativo? Recordad que ya ha habido una actividad administrativa previa regulada por la Ley 39/2015, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Pues el proceso contencioso administrativo se regula por la Ley 29/98 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Es una ley corta, perdón, es una ley corta, si queréis, con 139 artículos. Es verdad que hay algunos bis, hay bastantes bis y cada vez le añaden más, pero es una ley relativamente corta, no es del tenor del enjuiciamiento civil ni del enjuiciamiento criminal, ¿no? Es muy cortita, muy sencilla, por eso yo digo que no tiene dificultad y a veces caen casos de contencioso administrativo y la gente les huye
porque luego al final no tiene nada. Entonces, ley de la jurisdicción contencioso administrativa que tenéis colgada y actualizada en la web. Lógicamente, como siempre, y en virtud de su artículo 4, en todo lo no previsto en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa utilizamos la ley de enjuiciamiento civil y la verdad es que hay bastantes remisiones a ella. Pero ya digo, es mucho más fácil desde mi punto de vista estudiar esta ley que no la de la jurisdicción social. Bien, pues un poco es lo que os acabo de comentar, ¿no? El 8 de la Ley Orgánica nos dice un poco lo mismo. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria, disposiciones generales y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de la Administración a los fines que la justifican, que es un poco lo que dice también la Constitución. Bueno, el resto ya lo leemos, ¿no? La jurisdicción contencioso administrativa, como manifestaciones, si queréis, controla toda la acción administrativa, desde los actos propiamente dichos hasta la inactividad o la actuación en vía de hecho. Y también hay algunos actos o disposiciones de otros órganos públicos. Repito, estos 4 grandes grupos, luego hay algunas matices, unas cuestiones que tenemos que conocer. No son solo esos, pero digamos, esos engloban prácticamente a todos. Bien, el ámbito entonces de la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, aquí entonces lo primero que tendríamos que decir es que si estamos hablando de administración, ¿qué órganos componen la administración pública? Esto es muy sencillo, todas. La Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración local y también todos aquellos entes de derecho público que estén vinculados a las administraciones públicas. Bueno, pues hay muchos organismos públicos creados, pienso siempre en la Universidad de Alicante, ¿no? Bueno, o de cualquier otra parte de España, por ejemplo, ¿no? Y también conocerá, esto es un poco lo que comentábamos, las pretensiones que se buscan, además de los 4 grandes grupos que hemos comentado, los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público que emitan las mesas, se dice los órganos competentes, pero son las mesas del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, así como las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Dicho de otro modo, es decir, estos organismos, estos más altos organismos de la nación, digamos, para ejercer su actividad, bueno, pues tienen que dictar una serie de actos y disposiciones, digamos, en relación, por ejemplo, con su personal. ¿eh? Por ejemplo, con su personal, pero también con su administración. Muy bien, pues todas esas resoluciones y actos administrativos y resoluciones y también disposiciones, en su caso generales, en materia de su personal, estarían sujetas al control de la jurisdicción contencioso administrativa. También, en el mismo caso, los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. Recordad que hemos dicho que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano administrativo, digamos que de autogobierno de los jueces y magistrados. Por ejemplo, si impone una sanción a un juez, ¿esta sanción puede ser recurrida? La respuesta debe ser sí. ¿Ante quién? Ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y en concreto, ¿qué órgano de la jurisdicción contencioso administrativa? Pues hombre, si estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, solo nos queda uno, la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y también controla la administración electoral. Lo vemos en una de las últimas partes del tema, la administración electoral. También como actividad administrativa, si queréis, es controlada por la jurisdicción contencioso administrativa. Digo jurisdicción contencioso administrativa porque la ley se llama así, jurisdicción contencioso administrativa, jurisdicción social, pero nosotros tenemos que saber que no existe tal jurisdicción contencioso administrativa, que es orden jurisdiccional contencioso administrativo dentro de la jurisdicción ordinaria. Pero bueno, utilizamos la palabra jurisdicción en el bien entendido que todos nos entendemos. Actos objeto de control y actos excluidos del mismo. Muy bien, pues aquí los artículos 2 y 3, pues básicamente nos establecen claramente cuáles son los actos, antes hemos visto qué tipos de actos pueden ser,
que están sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Empezamos por la protección de los derechos fundamentales, siempre, claro está, que el particular entienda que una administración pública se los ha conculcado. La administración pública, en el ejercicio de sus funciones, conculca derechos fundamentales de un particular o de un grupo de particulares. La letra A. Contratos administrativos, también la contratación administrativa, cuando la administración contrata, pues no sé, el ayuntamiento de mi pueblo contrata pues con una empresa privada pues el servicio de grúa, por ejemplo. Actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público, cualquiera que sean, las comunidades de municipios, es decir, las que sean. Y actos administrativos de control o fiscalización dictados por la administración concedente respecto de los concesionarios de servicios públicos. Luego de poner un ejemplo, el ayuntamiento de un pueblo contrata con una empresa privada el servicio de recogida de vehículos y le concede, digamos, de carácter administrativo, pues bueno, facultades para. Muy bien, pues lógicamente esos actos administrativos dictados por la administración concedente respecto de los concesionarios de servicios públicos, es decir, a mí la empresa pública Grúas Juan López no me puede retirar el vehículo si no tiene una concesión administrativa por una administración pública, porque si lo hace y no tiene tal concesión administrativa, yo podría acusarlos de algún delito. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cuando la administración pública no actúa conforme a derecho o tiene que resarcir a un particular. Muy bien, pues también sería el conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativo. Y el punto último nos dice las demás materias que le confieran la ley, ¿no? Es decir, esto sería un poco ya desgranando, digamos, los actos administrativos y las disposiciones, digamos, de las que puede conocer la jurisdicción contencioso administrativa. Nos dice el 3 y el 4. En cambio, no corresponden al orden contencioso administrativo las cuestiones de otros órdenes jurisdiccionales, civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la administración pública. El recurso contencioso disciplinario militar, con los tribunales togados militares y la sala quinta del Tribunal Supremo. Los conflictos de jurisdicción entre juzgados y tribunales y la administración pública. Ya hemos visto en el tema 6 quienes conocen de estos conflictos, ¿no? Que en las salas estas del Tribunal Supremo. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderá al Tribunal Constitucional porque así lo dice la disposición adicional quinta de su ley orgánica. ¿Vale? Esto, si queréis, es una especie de anomalía, porque si a mí me preguntaran y yo no supiera esto, diría, esto lo conoce la jurisdicción contencioso administrativa. Bien, pero porque así lo establece la Constitución en una disposición adicional, como decimos, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo conoce el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco conocer de qué conoce la jurisdicción contencioso administrativa, pero también de qué no conoce. Sobre todo esto. Lo que pasa es que tampoco es muy difícil. Cuando veamos a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, pues ya sabemos que no es de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que es del Tribunal Constitucional. También conoce como todos los órdenes jurisdiccionales de las cuestiones prejudiciales o incidentales necesarias para resolver los asuntos que tienen encomendados. ¿Vale? Muy bien, aquí lo explico un poco y poco más tengo que decir. O sea, saco a colación un poco la normativa concreta donde se establece esto que acabamos de decir. Simplemente con estudiar, creo yo, aquellas cuestiones de las que conoce y aquellas otras de las que no conoce, la jurisdicción contencioso administrativa sería suficiente. Características. Bien, lógicamente improrrogable. Las partes no Perdona, pueden... Sí, dime. perdona, Alfredo, una pregunta. ¿Podrías poner un ejemplo de esto de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo? Sí, claro. A ver, pongamos un ejemplo. La administración pública conoce, perdón, la jurisdicción contencioso administrativo conoce de los funcionarios públicos. Es decir, la administración pública dicta una resolución referente a un funcionario público respecto de mi persona, por ejemplo, concediéndome o denegándome pues, un trienio. ¿Es posible ese recurso ante la jurisdicción? Sí. ¿Ante qué orden jurisdiccional? Pues ante el orden contencioso administrativo.
Supongamos un compañero que es personal laboral fijo, y trabaja pues en la administración de justicia. Los hay, educadores sociales, psicólogos, etcétera. Muy bien. Supongamos que perdón. No, no, no. Sigue, Sí. sigue, perdón. Sí, entonces que es personal laboral fijo. Muy bien, supongamos que a este señor le pasa lo mismo que a mí, le deniegan un trienio. Entonces recurre ante la jurisdicción contencioso administrativa y lo primero que tiene que hacer el juez es, bueno, ¿soy competente o es competente la jurisdicción contencioso administrativa para resolver sobre cuestiones profesionales de esta persona que es personal laboral? Entonces, con carácter prejudicial, tiene que ver qué tipo de personal es. Si dice, no, es un personal, es laboral, pero no es funcionario público, por tanto, corresponde a la jurisdicción social. O bien dice, sí, pese a que no es funcionario público, pero está asimilado porque tiene un contrato laboral fijo. Puede resolver la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto sería una cuestión prejudicial. De hecho, se ha producido. Ahora ya está, ya la respuesta ya la tenemos, pero en su momento se produjo esta cuestión prejudicial. Otro ejemplo que te puedo poner es, ahora mismo hay muchos interinos que llevan un montón de años en la Administración de Justicia y en otras, y entonces eh, eh, presentan un recurso contencioso administrativo para que se les nombre fijos en el puesto. Intentan la fijeza en el puesto como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Vale? Muy bien. El Tribunal Contencioso Administrativo, el juzgado Tribunal Contencioso Administrativo, en este caso es tribunal, puede presentar una cuestión prejudicial. ¿Cómo se resuelve en este asunto? Es decir, qué tipo de resolución debe adoptarse. De hecho, muchos juzgados lo estáis viendo en el periódico, cuestiones prejudiciales, en este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este segundo ejemplo quizás está un poco más forzado, pero el primero es perfecto. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado Sí, más o menos claro. sí, gracias, gracias. La jurisdicción contencioso administrativa, como decía yo, es improrrogable, es decir, no es posible elegir el juzgado o tribunal al que se acude. Recordamos que en civil es posible la competencia territorial con algunos matices, porque existen normas imperativas. La jurisdicción contencioso administrativa es improrrogable, es decir, hay que presentar el recurso contencioso administrativo ante el órgano que tiene la competencia para ello. En el caso de que se presente ante un órgano equivocado, pues tendrá que resolver el tribunal y lo que nos dice es la norma es que los órganos resolverán de la falta de jurisdicción previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. Es decir, oiga, entendemos que esto no pertenece a la jurisdicción contencioso administrativa, sino a la jurisdicción social, por ejemplo. Entonces, se ha trasladado a las partes y al fiscal para que resuelvan en plazo común de 10 días. Y este apartado no es que se haya modificado en extenso, sino que se ha dado una nueva redacción porque era prácticamente inteligible, ¿no? Entonces, lo que se nos dice aquí es que deberá formularse una nueva demanda ante el juzgado tribunal competente del orden jurisdiccional indicado en la resolución contencioso administrativa que se establece que no es competente de esta, sino de la jurisdicción social, en el plazo de 10 días desde que fuera notificada. Se entenderá presentada en la fecha en la que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, porque a veces la jurisdicción tarda tanto en resolver que ya se le ha pasado el plazo para recurrir ante el nuevo orden jurisdiccional que se le indica. Entonces aquí dice, bueno, si la presenta usted en el plazo de 10 días, pues se tendrá por presentada en fecha. No hay mucho más. Una simple lectura y si no lo entendemos, pues el próximo día lo vemos. Y ahora vamos a ver, si queréis, la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, que ya hemos dicho que juzgados centrales, sala de lo contencioso del TSJ, sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Muy bien, voy a pararme un poquillo, bueno, esto es un poco lo mismo, voy a pararme un poquillo, si queréis, en las competencias de los juzgados de lo contencioso administrativo y os dejo a vosotros que leáis las demás. El próximo día, si queréis, las comento, pero tampoco tiene sentido, bueno, pues hoy dar una gran cantidad de información y que no seamos capaces de asimilarlo.
Hoy es jueves, tendremos hasta el martes, leemos todo esto tal y como yo más o menos lo he ido comentando y el próximo día pues comento el resto de competencias, sobre todo las de los TSJ, que serían las siguientes más complicadas. Pero asimilemos las primeras, las de los juzgados de lo contencioso administrativo. Muy bien, fijémonos que las competencias del juzgado contencioso administrativo se contienen en el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción, 8, 9, 10, 11 y 12, en los sucesivos tribunales, ¿no? Entonces nos dice, los juzgados de lo contencioso administrativo conocerán en única o primera instancia, única, si es en única instancia, la sentencia que dicta el juez de lo contencioso administrativo deviene firme. Si se conoce en única instancia. Si se conoce en primera instancia, cabe recurso de apelación. ¿Ante quién? Ante el TSJ, Sala de lo Contencioso Administrativo, porque recordemos que las audiencias provinciales no tienen competencia contencioso administrativos. Entonces, conocerán en única o primera instancia de los recursos que se educan frente a los actos. No dice disposiciones generales, dice actos. Bien es verdad que nos dice el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, letra B, si mal no recuerdo, que las competencias relativas a los actos administrativos se aplicarán también a la inactividad de la Administración y a la vía de hecho, pero no a las disposiciones generales. Entonces, fijémonos que aquí nos dice actos. Y por actos tendremos que entender entonces los actos administrativos expresos y presuntos, la inactividad de la Administración y la actuación en vía de hecho. Ir al artículo 13 de la ley. Actos de las entidades locales. Entidades locales, ¿cuáles son? El ayuntamiento y la Diputación Provincial. O de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas. Por ejemplo, el ayuntamiento que ha creado un ente público para que se encargue de lo que ese ayuntamiento entienda pertinente, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de planeamiento urbanístico. Muy bien, no confundamos nunca planeamiento urbanístico con que a mí me denieguen una licencia de obra. El planeamiento es cómo se va a organizar el municipio, una determinada zona del municipio. Se crea una urbanización, se crean determinadas calles, se crean una serie de servicios públicos. Eso es planeamiento urbanístico, no que a mí me denieguen una licencia de obras. ¿Y por qué no conocerán los juzgados de lo contencioso administrativo? Porque esto se aprueba por la Consejería de Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. En consecuencia, conocerá la sala de lo contencioso del TSJ. Entonces tendremos que ir viéndolo así, fijándonos, porque si esto no memorizamos y no sabemos lo que significa, vamos a llegar a un examen, a un caso práctico y nos va a salir mal. Entonces, 1. 2. Conocerán asimismo en único primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de las comunidades autónomas. Vuelvo a repetir, actos administrativos de las comunidades autónomas. No dice disposiciones generales, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno. ¿Por qué? Porque si provienen del respectivo Consejo de Gobierno, conocerá la sala del TSJ, como luego vamos a ver. Cuando tengan por objeto cuestiones de personal, funcionarios públicos de la comunidad autónoma, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de funcionarios públicos de carrera. Por ejemplo, yo soy funcionario público de carrera, muy bien. En el caso de la Administración de Justicia, somos pertenecientes a un cuerpo nacional, por tanto, conocería la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Pero imaginémonos un funcionario de la comunidad autónoma. Si a este funcionario le imponen una sanción que no sea separación del servicio, conocerá el juzgado de lo contencioso administrativo. Pero si le imponen una sanción de separación del servicio que se refiere a la extinción de la relación de funcionario público de carrera, entonces conocerá la sala del TSJ de la Comunidad Valenciana, o de Andalucía o de Extremadura. ¿Vale? Nacimiento, extinción, excluidos del conocimiento del juez de lo contencioso administrativo. Todo lo demás lo conocerá el juez. Si a un funcionario le imponen una sanción, como digo, que no sea separación del servicio, si no se le reconoce un trienio, si pide un permiso para esto se le deniega, es decir, todas aquellas cuestiones que no supongan que la persona entra como funcionario o se va a la calle. Separación del servicio se llama esto. Sanciones administrativas
que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicios de derechos que no excedan de 6 meses. Entonces yo aquí, esto salió en el último examen de gestión, creo. Yo siempre pongo un ejemplo y lo pongo cuando doy las clases y en otros vídeos lo tendréis. Siempre hago una pequeña, cuando tengo alumnos en clase, siempre le pregunto, supongamos que a mí el ayuntamiento de mi pueblo me impone, en el caso que tuviera competencias, me impone una sanción de 65.000 euros. ¿Quién sería el competente para conocer del recurso que yo presente? ¿Alguien me contesta? Pues sería el juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque esta excepción se refiere a actos administrativos de las comunidades autónomas, no se refiere a otros órganos. Otra cosa es que el ayuntamiento no tenga potestad para eso, pero esto salió en una pregunta del caso práctico contencioso administrativo de gestión de la última convocatoria. Entonces, recordad, estamos estudiando actos administrativos de las comunidades autónomas. Entonces, solo si superan los 6.000 euros las sanciones o 6 meses el cierre de locales, por ejemplo, privación del ejercicio de derechos, entonces serían conocidos no por el juzgado, sino por la sala de lo contencioso del TSJ. 60.001 euros, 6 meses y un día, no tiene competencia el juzgado, sino la sala del TSJ, pero siempre que los actos administrativos provengan de las comunidades autónomas. Responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros. Es decir, si es 30.051 euros, 51, 30.051 euros, ¿quién conocerá? La sala de lo contencioso del TSJ, porque el juzgado no tiene competencia, tiene únicamente hasta 60.000, hasta 6 meses y hasta 30.050 en responsabilidad patrimonial. Pero repito ya por última vez, cuando esta resolución administrativa la hayan adoptado las comunidades autónomas. 2. El 3. Conocerán en única, vuelvo a decirlo de Alfredo, un... Dime. entonces la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos son los juzgados de lo contencioso administrativo siempre también. No, porque si la responsabilidad patrimonial excede de 30.050... De los ayuntamientos, digo que proceda de los ayuntamientos. De los ayuntamientos. Es decir, en principio sí, otra cosa es que se puede reclamar, ¿vale? Ahora lo he entendido. Es decir, sería competencia siempre los juzgados de lo contencioso administrativo si la reclamación de responsabilidad patrimonial es contra un ayuntamiento. La respuesta es sí. Efectivamente. Sí. La limitación de las comunidades autónomas si imponen si se le reclama, en caso de responsabilidad patrimonial, quiero reclamarle, digamos, a una comunidad autónoma, la comunidad autónoma valenciana, pues 57.400 euros. Excede de 30.050 en virtud de unos daños causados. Entonces, ¿quién sería competente? La sala del TSJ de la Comunidad Valenciana. Si quiero reclamarle al Ayuntamiento de San Vicente del Raspey, que pertenece al partido judicial a la circunscripción provincial de Alicante, sería el juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante. Cantidad que exceda de 30.050. Conocerán en única o primera instancia los recursos que se buscan frente a disposiciones. Aquí sí nos dice disposiciones generales, reglamentos, reales decretos, circulares, ordenanzas municipales, todo aquello que hemos visto. Y actos de la Administración Periférica del Estado. ¿Qué es la Administración Periférica del Estado? Lo hemos estudiado en el tema 3. Delegado y subdelegado del Gobierno. Esto es la Administración Periférica del Estado. Entonces, frente a disposiciones y actos de la Administración Periférica del Estado, como digo, delegado y subdelegado del Gobierno y de las comunidades autónomas contra los actos de organismos, entes, entidades y corporaciones de derecho público cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, esto es importante porque si se extiende entonces la competencia ya no es la misma, y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquellos en vía de recurso, fiscalización o tutela. Muy bien, como hemos dicho, la actividad administrativa
tiene que causar estado en vía administrativa, tiene que ser firme en vía administrativa. Entonces, imaginémonos que se dicta una resolución por un ente, y se presenta recurso administrativo frente a esa decisión. Recurso administrativo. El órgano superior administrativo, no contencioso administrativo, del autor del acto administrativo puede modificarlo, puede confirmarlo o puede dejarlo sin efecto. Solo en el supuesto de que lo modifique o lo deje sin efecto, se modifica la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Si el acto se confirma por la autoridad administrativa superior, entonces la competencia contenciosa administrativa no se modifica. Esto lo veremos mucho contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquella en vía de recurso, fiscalización o tutela. ¿Vale? Aquí estamos. Pongamos un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender, a ver si lo vemos claro. Supongamos que se dicta una resolución por parte del concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Alicante. Vamos a suponer que esta resolución es susceptible de recurso ante el consejero autonómico de Obras Públicas del Ayuntamiento Valenciano. Vamos a suponer este hecho para que lo entendamos. Muy bien, se produce el recurso en vía administrativa. Si el consejero confirma la resolución, entonces el órgano competente sería el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, porque no ha modificado la resolución. Por el contrario, si el consejero modifica o revoca la resolución, en el caso de que se proceda a presentar recurso, este sería ante el TSJ, Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Lo hemos más o menos entendido? Sí. Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración Periférica del Estado y organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional. O cuando se dicten el ejercicio de sus competencias de dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales. Es decir, a partir de 60.000 euros ya no conoce el juzgado contencioso administrativo, sino la sala del TSJ. Y también cuando se dicten en competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales. ¿Vale? A ver, vamos a ver las competencias de los juzgados y lo dejamos aquí. El próximo día las vemos con detenimiento y yo sigo comentando alguna más. Son todas muy parecidas. Lo único que tendremos que tener en cuenta es un poco estudiárnoslas para, si nos las preguntan, y esto sí cae, ¿quién conoce de? Muy bien, vamos al punto cuarto. Igualmente, conocerán de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración Periférica del Estado. Vuelvo a repetir, subdelegados y delegados de gobierno. Comunidad Valenciana, o en Andalucía, o en aquellas comunidades autónomas con varias provincias, la competencia es del subdelegado de gobierno. En alguna comunidad autónoma como Murcia, por ejemplo, la competencia puede tenerla el delegado de gobierno si no hay subdelegado. Entonces, en materia de extranjería, conocerán los juzgados de lo contencioso administrativo pues de aquellas resoluciones que se dicten por parte del subdelegado de gobierno. También las impugnaciones contra los actos de las juntas electorales de zona y las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos. Subrayad esto, candidaturas y candidatos no electos. Si son electos ya no es el juzgado de lo contencioso administrativo. Será la sala del TSJ o el Tribunal Supremo, pero no el juzgado de lo contencioso administrativo. Contencioso administrativo solo conoce de proclamación de candidaturas y candidatos. Cuando ya se ha producido la elección, entonces se produce un recurso contra los electos, ya no es del contencioso del juzgado, es de la sala del TSJ en el caso de las elecciones autonómicas o de la sala del Supremo en el caso de elecciones nacionales o europeas. ¿Vale? Conocerán también lo contencioso administrativo de las autorizaciones, y esto es importante, son 4, son muy facilitas, entendámoslas también. Cuando una administración pública quiere entrar, por ejemplo, la Administración de Hacienda, aunque lo han regulado ahora un poco más, la Administración de Hacienda quiere entrar en el domicilio de un particular a efectos de realizar un embargo como consecuencia de una deuda tributaria, puede hacerlo
La respuesta es no. Tiene que pedir autorización a un juez. ¿Y quién es ese juez? Pues el juez de lo contencioso administrativo. Conocerán también los juzgados de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de ejecución de medidas de protección de menores acordadas por entidad pública competente en la materia. En este caso no sería un juez de lo contencioso administrativo, sino sería un juez de primera instancia, un juez de familia. Si la entidad pública desea entrar en un domicilio, quiere entrar en un domicilio como consecuencia de dar protección a un menor, en ese caso el que la autoriza no es el contencioso administrativo, sino el juez de primera instancia. Pero para cualquier otra ejecución, la más importante es cuando el SUMA o cualquier entidad, digamos, que recaude impuestos, pues no se le paga, intenta embargar, ¿no? Muy bien, esta sería la primera. Esto se acuerda mediante auto por parte del juez de lo contencioso administrativo. La segunda sería la autorización o ratificación judicial de medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública. Fijémonos, e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, pero esto es importante, cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares. Esto ha sido modificado con ocasión de la pandemia del coronavirus, que afecten únicamente a uno o a varios particulares concretos e identificados de manera individualizada. Es decir, la administración sanitaria quiere entrar en un domicilio porque allí hay 4 o 5 personas susceptibles de padecer una enfermedad contagiosa y entonces quiere entrar para darles protección, lo que sea. Siempre que sean personas concretas, una o varias, pero estén absolutamente individualizadas, entonces la competencia corresponde al juez de lo contencioso administrativo. Si no, podría corresponder a la sala del TSJ en su caso o a la sala de la Audiencia Nacional. Aquí sería un poco que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada. Tengo que decir que aquí esto se reguló de una forma diferente, esta materia, y una sentencia del Tribunal Constitucional lo anuló. Ya he quitado las menciones a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, la segunda sería las medidas sanitarias, pero con estas características. Tercer auto, tercera autorización, auto del señor juez de lo contencioso administrativo. La entrada de registro, las autorizaciones para la entrada e inspección, no dice registro, dice inspección de domicilios, locales, terrenos de transporte que haya sido acordado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando, requiriendo dicho acceso e inspección, el consentimiento del titular, éste se oponga a ello, ¿no? O exista riesgo de tal oposición. Lógicamente, siempre se necesitará una autorización judicial cuando el titular se oponga. Si yo viene la policía a mi casa y les dejo entrar, no se necesita autorización. Pero en el caso de que, supongamos, un supuesto de no delictivo, porque eso sería un juez de instrucción, sino que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia quiere entrar en una nave industrial situada en un polígono a las afueras de una ciudad, por ejemplo, para comprobar si allí se están fabricando pues, prendas de vestir, iba a decir falsificadas, bueno, cuyo titular no tiene los derechos para fabricarlas, los derechos de la marca para fabricarlas, que luego se venden por ahí pues, en los mercadillos o personas que están vendiéndolas de modo que todo el mundo conocemos. Por ejemplo, sería esta la idea. Entonces, oiga, se están fabricando pues, camisetas marca no sé qué, tal. Y ya el último que se ha introducido ahí, que yo desde mi punto de vista tengo serios motivos para dudar de que esto sería, los juzgados conocerán también de la entrada en domicilio de otros lugares y de otros lugares constitucionalmente protegidos que haya sido acordada por la Administración tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de tributos, aún sin carácter previo a su inicio formal, dice. Pero bueno, esto es lo que dice la ley y nosotros lo estudiamos. Por algo parecido se declaró inconstitucional otro precepto. Digamos, cuando la administración tributaria, en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de tributos, nos dice esto, aún con carácter previo a su inicio formal. Cuando requiriendo dicho acceso para el consentimiento titular, éste se oponga o exista riesgo de tal oposición. Entonces tendríamos 4
autorizaciones que confieren los jueces de lo contencioso administrativo. Ejecución de actos de la administración. Tenemos, si queréis, un segundo subgrupo que sería actos de la administración tributaria, actos solicitados por la administración sanitaria, y el cuarto sería la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, en asuntos también de su competencia. ¿Vale? Pues estas son las competencias de los juzgados contencioso administrativo. Podría seguir comentando las del juzgado de lo contencioso administrativo, no tengo ningún problema, pero yo os recomiendo una cosa: leed estas, más o menos intentad comprenderlas, no memorizarlas, comprenderlas, y pasad a verlas del juzgado de lo contencioso, del juzgados centrales de lo contencioso administrativo y de los TSJ. El próximo día comento algunas más, porque si las comento ahora todas, lo que va a suceder es que vais a llevar tal enjuague mental que no va a ser posible. Entonces, estudiad estas. Lógicamente, aquellas personas que las conocen sí que podría seguir comentándolas, pero prefiero ir un poco más despacio, y el próximo día, que tenemos tiempo, a primera hora de la clase, comento algunas otras. Una vez que conozcamos las de los juegos de lo contencioso, es mucho más fácil, porque si nos damos cuenta, son muy parecidas. Lo único que hay que tener en cuenta es alguna cosilla que os comentaré. Entonces, echadles un vistazo, estudiad estas, y echadles un vistazo al resto, ¿vale? Y sigo un poco comentando el temito que estamos pasando, las competencias de la sala de lo contencioso de los juegos centrales, de la sala de lo contencioso del TSJ, de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que estas son facilísimas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es lo más difícil que tiene el tema. Sigamos un poquillo viendo cosas. Criterios de distribución de competencias en el orden contencioso administrativo. Es decir, una vez que ya tengamos conocidas las competencias, cómo se distribuyen estas de acuerdo con la ley. Muy bien, pues el primer punto no tiene dificultad alguna. Las referencias que se hacen a la administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales comprenden, bueno, a las entidades y corporaciones dependientes de las mismas. Ya lo hemos dicho, la ley lo repite y yo lo repito, pero lo importante probablemente está en el punto B. La competencia atribuida a los juzgados y tribunales para el conocimiento de recursos contra actos administrativos incluye también la de la inactividad y la vía de hecho, que ya he comentado yo, artículo 13, letra P. ¿Vale? Importante. Nos da igual que nos pregunten si estamos hablando de un acto administrativo, cuál es el competente, que si estamos hablando de una situación de vía de hecho, por ejemplo, o de inactividad. La competencia es la misma. Para las disposiciones generales, estas de modo general van por la autoridad que la dicta. Y ahora os hago un comentario en relación con la letra C. Y dice lo siguiente, y esto tenemos que saberlo a efectos de una pregunta tipo test. Salvo disposición expresa en contrario, la atribución de competencia por razón de la materia prevalece sobre la efectuada en relación con el órgano administrativo autor del acto. Esto nos lo aprendemos así, y si nos lo preguntan en un tipo test, lo ponemos así: prevalece la materia sobre el órgano administrativo autor del acto. En civil prevalece la materia sobre la cuantía. Aquí prevalece la materia en relación con el órgano autor del acto. Muy bien, esto es así, lo dice la ley y ya está. Pero yo siempre digo que a mí me resulta mucho más fácil pensar cuál es el órgano administrativo que ha dictado la resolución que pretendo combatir. Si la ha dictado la Dirección General de Justicia de la Comunidad Autónoma, si le ha dictado la Consellería, si le ha dictado el Consejo de Ministros, si le ha dictado el Presidente de Gobierno, si le ha dictado el Ministro de tal. ¿Quién es el órgano jurisdiccional que conoce? Aquí nos dice, prevalece siempre la materia. Pero yo pienso en el autor del acto. Si a mí me dicen que el consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana ha dictado una resolución, yo me voy directamente al TSJ, si quiero combatir esa resolución. Si a mí me dicen que el presidente del Gobierno ha dictado una resolución, yo me voy rápidamente al Tribunal Supremo, a la tercera.
Si a mí me dicen que el Consejo General del Poder Judicial ha dictado una resolución, yo me voy al Tribunal Supremo a la tercera. Si a mí me dicen que... ¿Por qué? Porque no es posible que si dicta una resolución el Consejo General del Poder Judicial no hay otro órgano, es el Supremo seguro. Me da igual la materia, es el Supremo seguro. Si la dicta el presidente del Gobierno, lo mismo. Si la dicta el consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es el TSJ de Andalucía, no puede ser otro. Si la dicta el ministro de Justicia, entonces yo tengo que mirar en qué. Puede ser, es la Audiencia Nacional casi seguro, con toda seguridad, pero tengo que mirar si es el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo o si es la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Es Pero decir, ahí es porque estamos hablando de resoluciones todo el rato, entonces la materia en sí es la resolución, no el... claro, yo pretendo recurrir la resolución. Si tú Exacto. pretendes recurrir, digamos, un acto administrativo desarrollando esa resolución, ahora diremos otra cosa. No, pero aquí lo que estamos, digamos, comentando es el recurso frente a la resolución, no sobre la aplicación de la resolución. ¿Vale? No sé si me consigo Sí, sí, explicar. sí, 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 está claro. Muy bien, porque ahora vamos a ver, ahora vamos a ver la aplicación de la resolución. Entonces, acordaros de esto, por favor. Yo lo estudio así, lo he estudiado toda mi vida así, que a mí me resulta mucho más fácil y yo creo que todos los administrativistas lo hacen así, pero recordad que la ley no lo dice así, ¿eh? Muy bien, artículo 13. Artículo 14 nos dice la existencia de diferentes órganos con la misma competencia objetiva o material, pero que actúan en ámbitos territoriales diferentes, o sobre el mismo territorio, obliga a precisar cuáles de ellos tienen la competencia objetiva. Entonces, lo que nos dice aquí el artículo 14 es: primera, establece una serie de reglas. Con carácter general será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la resolución, la disposición que hubiera dictado la disposición o el acto originario impugnado. Es decir, esta sería la regla general. ¿eh? Para presentar un recurso contencioso administrativo, la regla general es que el juzgado, el tribunal, sería el competente de la ciudad, de la circunscripción territorial, donde tiene su sede el órgano autor del acto administrativo impugnado o de la disposición impugnada. Esta sería la regla general, de tal forma que si seguimos esta regla, la Dirección General de Justicia de Valencia está en la ciudad de Valencia, de la Comunidad Valenciana está en la ciudad de Valencia. Si dicta una resolución que afecta a mi persona, yo tendría que presentar un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, de acuerdo con la primera disposición. ¿Vale? Muy bien, pero la segunda nos dice: cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, será competente, a elección del demandante, el juzgado o tribunal en cuya circunscripción tenga aquel su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado. Es decir, en materia de personal, en materia de sanciones, propiedades especiales, responsabilidad patrimonial, yo puedo elegir si presento el recurso ante el juzgado de Valencia o presento el recurso ante el juzgado de Alicante. ¿Por qué? Porque yo tengo mi domicilio en Alicante. En estas 4 materias: responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones. Fuero electivo a favor del domicilio del recurrente contencioso administrativo o de donde tiene su sede el órgano autor del acto administrativo impugnado. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, yo elegiría los juzgados de Alicante, lógicamente, porque mi domicilio está en Alicante. Muy bien. Tercera, bueno, una cosita: cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones de las comunidades autónomas o de la administración local, la elección se entenderá limitada a la circunscripción del TSJ. Pongo un ejemplo también de esto. Supongamos que yo tengo mi domicilio en Albacete y quiero recurrir una decisión de la Dirección General de Justicia de la Comunidad Valenciana. Aquí ya no cabría, porque mi domicilio está fuera, no podría un juzgado de Albacete. Mi domicilio está fuera de la circunscripción del TSJ de la Comunidad Valenciana. Importante esto también. Tengo que tener mi domicilio en el ámbito geográfico de la comunidad autónoma correspondiente.
Importante también este segundo punto, ¿eh? Y la tercera también, que es un poco, nos limita un poco lo anterior, porque nos dice: cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas expropiatorias, y en general aquellas que comporten intervención administrativa en la propiedad privada, será competente el órgano en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados. Por ejemplo, si yo tengo un apartamento en Torrevieja, Alicante, y la decisión la adopta la Consejería de Ordenación del Territorio, cuya sede está en Valencia, yo podría acogerme a este fuero y presentar el correspondiente recurso en Alicante. Pero nos dice el párrafo siguiente: cuando el acto originario impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los juzgados o tribunales competentes, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impugnado. Es decir, si afecta a varias personas y fueran diversos los juzgados que fueran a conocer del asunto, entonces el órgano jurisdiccional de la ciudad donde tiene la sede el órgano autor de la disposición impugnada o acto administrativo es el competente. Este artículo 14 tiene su miga, ¿vale? No tiene mucho más, ¿eh? Esto es prácticamente lo que, simplemente, por eso digo que es mejor ir comprendiéndolo que memorizándolo. Bueno, aquí ya los artículos 15 y 16, pues aquí ya lo que nos dicen es básicamente, la sala de lo contencioso administrativo, bueno, pues lógicamente se actuarán divididos en secciones, esto lo tenemos claro, ¿no? Pedro, Sala de lo contencioso. disculpa, Dime. en el punto 3 anterior es el órgano de la circunscripción donde radica el inmueble y también el que dicta o solamente el del inmueble. No, el del inmueble. Cuando se impugnen, no, y en general las que comporten actuaciones sobre la propiedad, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados. Únicamente Solo. Vale, solo, ¿vale? vale, gracias. Nada. Estábamos comentando aquí que los tribunales de lo contencioso administrativo, pues las salas, el Supremo, la Audiencia Nacional y los TSJ, pues se dividen, la sala de lo contencioso se dividen en secciones, ¿no? Hay algunas salas de lo contencioso que tienen incluso secciones desplazadas. Estoy pensando, por ejemplo, en Andalucía, cuya sede del TSJ está en Granada, si la memoria no me falla. Sin embargo, Sevilla, por ejemplo, tiene tiene una sala de lo contencioso administrativo también, y una sala desplazada, pero bueno, de modo general se dividen en secciones de 3 magistrados. Bueno, no hay mucho más que decir aquí, simplemente leerlo, esto no tiene mucha explicación. Capacidad procesal, legitimación y representación y defensa. Bueno, esto aquí básicamente es muy parecido en civil, pero con un detalle que voy a comentar. La capacidad procesal, bueno, pues yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Si la capacidad para ser parte es, digamos, pues la tiene todo el mundo, es aquella que faculta, bueno, pues capacidad procesal es la capacidad jurídica del derecho privado y la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, la capacidad para ser parte, mientras que la capacidad procesal lo que supone es actuar válidamente en proceso, es decir, poder actuar en el proceso válidamente. La primera, la capacidad para ser parte, la tiene cualquier persona, y la segunda, por ejemplo, en el proceso civil, se adquiere cuando se cumplen los 18 años. Capacidad para ser parte, capacidad procesal. Y estaba pensando que en contencioso administrativo es diferente, en relación con la capacidad procesal. Recordad lo que acabo de decir. En civil, pues uno adquiere capacidad procesal cuando tiene pues mayoría de edad. Es verdad que en algunos supuestos los menores emancipados también pueden tenerla, pero bueno, regla general 18 años. Entonces nos dice el 18 de la ley de la jurisdicción: las personas que tienen capacidad procesal ante el órgano contencioso administrativo, las personas que la ostentan con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil. Hasta ahí todos de acuerdo. Artículos 6 y 7, que sí, os recomiendo que vayáis a repasar. Pero nos dice el punto segundo: los menores de edad para la defensa de aquellos
de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida en el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. En esto difiere la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa de la ley de enjuiciamiento civil. Recordad el artículo 8 de la ley de enjuiciamiento civil, defensor judicial, que nombrará el señor letrado mediante decreto. Hasta tanto intervendrá el Ministerio Fiscal en su nombre. Fijémonos lo que dice aquí. Otra cosa es que tengan que actuar debidamente defendidos por abogado y, en su caso, representados por procurador. Los menores de edad. Yo siempre digo aquí, civil, 18 años, contencioso administrativo, los menores de edad, en los términos aquí propuestos, y en el proceso social podrán actuar válidamente en proceso los mayores de 16 años, para los ejercicios de los derechos derivados de su contrato de trabajo. Entonces cambia completamente. Civil, 18 años, aquí nos habla de los menores de edad, defensa de aquellos derechos e intereses legítimos, contencioso administrativo, y social, 16 años. ¿Vale? También tendrán capacidad procesal ante el órgano contencioso administrativo los grupos de afectados, uniones sin personalidad, patrimonios independientes o autónomos, todas esas entidades que comentamos, ¿no? Entonces, este sería el punto 2, sería en aquello que nos deberíamos fijar, ¿no? En el supuesto de que alguna de las partes adolezca de alguna falta, puede concederse 10 días para su subsanación, Y en el caso de puede ser alegado, bueno, estoy ya metiéndonos en proceso, en los primeros 5 días del plazo para contestar a la demanda. Y también puede dar lugar a la inadmisibilidad del recurso. ¿Vale? Legitimación, pues lógicamente la legitimación es igual en todos los órdenes jurisdiccionales, ¿no? Aquí nos la contiene el artículo 19, pues lógicamente la legitimación activa. La legitimación es una conexión de demandante y demandado con el objeto del pleito. Si es el demandante o el recurrente contencioso administrativo, pues le llamaremos legitimación activa. Si es el demandado, pues le llamaremos legitimación pasiva. Lógicamente, en contencioso administrativo, en el 99,9% de los casos, la demandada es una administración. Hay algunos supuestos en los que, bueno, pues no lo sería o puede haber alguna divergencia, pero en el 99,9% de los casos, el demandante es un particular, persona física o jurídica, y el demandado es una administración. Demandante, o también se llama recurrente y recurrido. Poco tendríamos que decir más que no hayamos dicho. Entonces, están legitimados, de acuerdo con el 19, ante el orden jurisdiccional contencioso administrativa, las personas físicas o jurídicas que acrediten un derecho o interés legítimo. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos de entidades a que se refiere el 18 que resulten afectados o estén, digamos, legítimamente habilitados para la defensa de derechos e intereses colectivos, ¿no? Y la administración del Estado cuando ostente un derecho al interés legítimo para impugnar los actos de otras administraciones. Este era el ejemplo que estaba poniendo, ¿no? Hay dos supuestos que sería el proceso de lesividad, proceso de lesividad, donde una administración se demanda a sí misma, y el siguiente supuesto es cuando una administración demanda a otra. Una administración de la comunidad autónoma demanda, por ejemplo, a un ayuntamiento porque entiende que éste se ha arrogado competencias que no le correspondan. Por ejemplo, también podría hacerse, ¿no? Bueno, simplemente lo leemos, la administración de las comunidades autónomas para impugnar actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la administración del Estado y de cualquier otra administración u organismo público. Y también las entidades locales, ayuntamientos, Diputación Provincial, para impugnar actos de las administraciones general del Estado y de las comunidades autónomas, también cuando, lógicamente, entiendan que conculcan sus derechos. Y el Ministerio Fiscal en los procesos que establece la ley. Y yo lo que hago aquí pues es un poco, bueno, esto es simplemente una lectura, es, bueno, en qué proceso establece la ley que intervendrá el Ministerio Fiscal. Básicamente, función de informante en materia de jurisdicción y competencia, desistimiento en algunos supuestos, etc. Una simple lectura. Bueno, no tiene mucho más. Y ahora nos han introducido aquí dos letras en el artículo este, que son prácticamente iguales, que sería para la defensa
del derecho de igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, además de las personas afectadas y siempre con su autorización, estará también legitimada la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y no Discriminación, así como en relación con las personas afiliadas y asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las organizaciones de consumidores, etcétera, ¿no? Esto conviene tenerlo en cuenta y nos introduce también la ley de personas trans, ¿no?, para la defensa de los derechos e intereses de personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales y además además de las personas afectadas, y siempre que cuenten con autorización expresa por los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, es decir, las asociaciones, digamos, que tengan por objeto la defensa de los derechos de estas personas. Sería un poco la idea, tanto en el caso de las personas trans, la ley esta LGTBI, a veces me trabo porque ya llevo mucho rato hablando, y también esta autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación. Tendrían legitimación activa. Evidentemente, en el ámbito de sus competencias y cuando se haya conculcado un derecho, pues, de estas personas, ¿no? Es un poco lo que no se nos ha introducido, que tampoco tiene mucho más. Sí, recordad un poco, porque se repite y se pregunta, la persona acosada será la única, que por cierto lo han modificado en la ley de enjuiciamiento civil, La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acuso discriminatorio por razón de orientación, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Sería un poco la única legitimada en este tipo de litigios. Sin embargo, para la defensa de derechos e intereses, pues están, pues, legitimados activamente, pues, estas asociaciones que acabamos de decir. La administración autora de un acto está legitimado para impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, previa declaración de lesividad, que es un poco lo que os comentaba antes, el proceso de lesividad, que es cuando una administración pública entiende que un acto es lesivo para los intereses públicos, no puede anularlo porque una administración no puede ir en contra de sus propios actos. Entonces tendrá que, previa declaración de lesividad, acudir a la jurisdicción para que lo anule. Esto lo estudiaremos más adelante. Ejercicio de acciones por parte de los vecinos. Bueno, esto ya una lectura porque tampoco tiene mucho más y no conseguimos aclarar nada porque yo los vaya leyendo. Sin embargo, no están legitimados ante el orden contencioso administrativo, y esto sí se suele preguntar más, los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados. Es decir, una administración no podría interponer recurso contra la administración de la que depende. Los particulares, cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella, y las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, respecto de la administración de la que dependan. No se puede recurrir a un acto de la administración de la que tú mismo dependes. Se exceptúan aquellos organismos autónomos que se haya dotado de un estatuto de autonomía propio. ¿Vale? Bien, comprendo que es un poco rollo, pero echémosle un vistazo. Y ahí la legitimación pasiva. La legitimación pasiva, como hemos dicho, de modo general es siempre una administración. Porque incluso cuando demanda una administración a otra, la parte demandada sigue siendo una administración. En un proceso de lesividad también es la propia administración. Ahí la propia administración es demandante y demandada, ¿no?, porque trata de anular un acto propio. Entonces, siempre las administraciones públicas y las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. También estarían legitimados pasivamente, y las aseguradoras. Recordad que cuando se demanda una administración hay que demandar siempre a la aseguradora de la misma. Es decir, cuando el ayuntamiento contrata con una empresa privada, por ejemplo, la realización de un determinado servicio público, tiene un seguro. Muy bien, pues si se demanda al ayuntamiento porque la empresa contratada no ha cumplido, hay que demandar también a la aseguradora. Vale, esto sería quizás lo más importante, estos 3 puntos. Y bueno, aquí el resto lo leemos, no tiene mucho más. ¿Vale?
representación y defensa de las partes. Bueno, aquí lo que primero que tendríamos que saber es también muy sencillo. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, es decir, juzgados de lo contencioso administrativo y juzgados centrales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidos, en todo caso, por letrado. Es decir, para entendernos, entre los juzgados y juzgados juzgados contencioso administrativo y juzgados centrales se necesita abogado. El procurador es facultativo. Puedes llevarlo o no. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las salas del TSJ, de la Audiencia Nacional y del Supremo. Necesitamos abogado y procurador. Y los funcionarios públicos, en defensa de sus derechos estatutarios, no para cualquier cosa, en defensa de sus derechos estatutarios, podrán comparecer por sí mismos. No necesitan abogado ni procurador. Estas serían las tres ideas. Lo que nos han añadido es que hay que hacerlo por medio de medios electrónicos. Los funcionarios públicos, cuando acudamos al juzgado de lo contencioso administrativo porque no me han pagado un trienio o por lo que sea, pues puedo hacerlo yo mismo, pero tendré que designar un correo electrónico y relacionarme con el juzgado a través de medios electrónicos. Estarán obligados al empleo de los sistemas electrónicos existentes, tanto para la remisión de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, como para la recepción de notificaciones, etc. Entonces, claramente, juzgados y juzgados centrales de lo contencioso necesitamos abogado, pero no procurador. Salas necesitamos abogado y procurador. Funcionarios públicos en los órganos unipersonales para la defensa de sus derechos estatutarios, siempre que no impliquen nacimiento o extinción de la relación jurídica de funcionarios de carrera, pues podrán comparecer por sí mismos, porque, como antes he comentado, si implican nacimiento o separación de la relación de funcionarios públicos de carrera, entonces la competencia es del TSJ o de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Podrán comparecer por sí mismos en los juzgados o juzgados centrales y tendrán que relacionarse por medios electrónicos. Representación y defensa de las administraciones públicas, esto ya lo hemos comentado, hablo del 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que evidentemente las administraciones públicas estarán defendidas por sus letrados. Pues, digamos, los abogados del Estado, los abogados de las comunidades autónomas, los letrados de las Cortes Generales, digamos que sería un poco la idea, ¿no? Cualquier administración pública, incluso los letrados de los ayuntamientos, en aquellos ayuntamientos de gran población, donde tienen unos servicios jurídicos. Bien es verdad que nos dice aquí el párrafo tercero, que también podrán contratarse abogados. Podrán contratarse abogados. Vale, nos viene diciendo que los servicios jurídicos de los propios organismos. Nos dice el punto tercero, la representación y defensa de las comunidades autónomas y de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas administraciones, salvo que designen abogado colegiado que le represente y defienda. Y yo siempre digo una cosa aquí que tendremos que tener en cuenta. Si el Ayuntamiento de Alicante contrata al abogado don José, este abogado, de acuerdo con el 551 de la Ley Orgánica, tendrá también facultad para representar, no solo para defender. Sabemos que el abogado del Estado, el abogado de las Cortes Generales, el abogado de cualquier servicio jurídico no necesita procurador. Pues fijémonos lo que dice el 551, que también un abogado privado contratado por un ayuntamiento o una administración podrá representar y defender. Simplemente a efectos de un tipo test, porque esto en la práctica no se da. Es decir, el abogado, lógicamente, designa a su procurador y él lo hace el procurador, pero a efectos de un test es interesante, ¿no? Y en relación con los actos impugnables, pues un poco ya lo hemos comentado, ¿no? Es un poco los 4 grandes grupos que no quiero tampoco cansaros más. Sí, simplemente matizarlo para que cuando leáis en casa, pues no suene a chino. La impugnación, en cuanto al objeto de la impugnación, en relación con las disposiciones de carácter general, puede ser directa o indirecta. Pongo un ejemplo para que lo comprendamos todo el mundo. Muy bien. Supongamos lo siguiente. Todo el mundo sabe
Puedo poner miles de ejemplos, pero este pues, lo pongo casi siempre. Y todo el mundo sabe que los funcionarios públicos tienen un permiso por razón de matrimonio de 15 días. Esto lo dice la ley orgánica, lo dice el Estatuto Básico del Empleado Público, etc. Supongamos que el reglamento 1451-2005 dice que los funcionarios de la Administración de Justicia tendrán un permiso por matrimonio de 10 días. Hay dos opciones: recurrir ese reglamento en el plazo de 2 meses, diciendo que contradice a la ley que desarrolla. Esa sería la primera impugnación directa. Puede suceder que se haya pasado el plazo y nadie lo haya impugnado. En consecuencia, ese reglamento pues lleva ya 7 años en vigor. Muy bien, yo, Alfredo, solicito permiso por razón de matrimonio 15 días y la Administración me dice, no, aplicando el reglamento 1451-2005 le corresponden a usted 10 días. Digo, no, hay una ley que dice que son 15 y un reglamento no puede contradecir a una ley. Por tanto, recurro el acto administrativo. Y recurriendo ese acto administrativo, recurro a su vez el reglamento 1451-2005. ¿A través de qué? De una impugnación indirecta. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de una cuestión de ilegalidad. Porque dice la ley, en concreto el 27 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando un juez, el juez contencioso administrativo de Alicante, dice, caramba, Alfredo, tiene usted derecho a 15 días por razón de matrimonio. No entendemos como reglamento dice 10. Muy bien, pero lo que dice la ley es que si este juez de lo contencioso administrativo dicta una sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear una cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo, que en este ejemplo que estamos poniendo, como es un reglamento dictado por un ministro de Justicia, 1451-2005, sería la Audiencia Nacional. Entonces el juez de Alicante entablaría una cuestión de ilegalidad ante el órgano competente para anular ese precepto que dice que yo tengo 10 días, yo y el resto de funcionarios de otra justicia tenemos 10 días de permiso por razón de matrimonio. Ante el tribunal competente, que en el ejemplo que estoy poniendo sería la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, porque el reglamento lo dicta un ministro de Justicia. Entonces, impugnación directa, indirecta y cuestión de ilegalidad. ¿Vale? No os preocupéis si no se entiende esto demasiado. Estamos viendo los primeros ramalazos, pero si más adelante lo estudiaremos con un poquitín más de detenimiento. Tramitación y resolución preferente, bueno, pues lógicamente los recursos contra las disposiciones generales gozarán de tramitación preferente y serán antepuestos para su votación y fallo ante todos, excepto que estemos ante el proceso especial de protección de derechos fundamentales. Tramitación preferente y adelanto en el fallo, excepto si nos encontramos una protección de derechos fundamentales. En relación con los... Dime. ¿Esta tramitación preferente es solo para la impugnación de disposiciones generales directa o también para la indirecta? Desde mi punto de vista sería para la indirecta cuando lo que se está resolviendo no es el recurso que yo presento contra el acto administrativo, sino cuando el juez plantea una cuestión de ilegalidad, el juez o yo plantea una cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para resolver sobre esa disposición general. Porque yo lo que recurro no es la disposición general, sino el acto administrativo. Entonces, la impugnación directa de resoluciones de 2 meses, esa no tiene carácter preferente. Sí, siempre en el caso de 2 meses sí, pero en el ejemplo que yo ponía a mí se me habían pasado los 2 meses. Sí, por eso decía el juez o yo. Si lo impugnamos directamente, vale. ¿Entiendes? Ah, vale, ya te he entendido. Cuando has dicho el juez o yo, no te he entendido lo de o yo muy bien. Vale, o sea, que es en los Claro, dos casos. sea quien sea el recurrente, en el ejemplo que estaba poniendo, la cuestión de ilegalidad la plantea el juez, pero la puedo plantear yo también, siempre que no se me haya pasado el plazo, claro. En el plazo de 2 meses puedo plantear una impugnación directa contra un reglamento, por entender que me perjudica y Vale, o sea, que conculca. también las dos. ¿Vale? Vale. Muy bien.
excepto el de protección de derechos fundamentales, no os olvidéis. Actos administrativos expresos y presuntos, yo no quiero ya cansaros más. Actos administrativos expresos, presuntos, lo único que sí deciros, en el caso de los presuntos, la ley de la jurisdicción habla de los 6 meses de plazo para impugnar, como antes decía, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que debe estar por ahí, por algún pie de página, que dice que no, que como la administración tiene que resolver, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, no hay plazo. Mientras la administración no haya resuelto, puede acudirse a la vía jurisdiccional en cualquier momento. Si me hacen una pregunta, yo contestaría 6 meses. Probablemente sí, porque es la letra de la ley. Pero vamos, sería impugnable. Recurso contra la inactividad de la administración. Bueno, pues esto una simple lectura. Lo único que nos cambia aquí es cuando la administración no ejecuta sus propios actos firmes. Aquí solo lo mencionamos. Más adelante lo estudiaremos con un poco más de detenimiento. O sea que simplemente leerlo teniendo el concepto, yo creo que es suficiente. Y en relación con el objeto del proceso, pues lógicamente el Tribunal Contencioso Administrativo juzgará dentro del límite establecido por las partes. Aquí no estamos en penal. Y los motivos que fundamentan el recurso y la oposición, dentro de los límites de las pretensiones. Bueno, sigue diciendo la norma en el 33, si el juez o tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes por existir en ella apariencia de otros motivos susceptibles de fundamentar el recurso, pues lo somete a las partes mediante providencia, para apercibiéndoles que esto no prejuzga el fallo, en un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que entiendan pertinentes. Es decir, las partes presentan un recurso, pero el juez o tribunal dice, caramba, ustedes lo plantean en estos términos y yo no puedo más que resolver en estos términos, pero ¿se han tomado ustedes en consideración que esto puede tener otra dimensión? Consecuencia, da 10 días a las partes para que manifiesten lo que entiendan procedente. Contra la expresada providencia no cabe recurso. ¿Vale? Bueno, eso mismo se observará si impugnados directamente unos preceptos de una disposición general, el tribunal entienda que es necesario extender el recurso a otros que tienen conexión. Por ejemplo, yo recurro el artículo 25 del reglamento tal porque entiendo que me perjudica en el sentido de que si la ley dice 15 días, este reglamento dice 10 y el tribunal dice, oiga, ¿ha tenido usted en consideración que el 54 y el 73 también se refieren a lo mismo? Entonces sería ampliar el objeto del proceso en este aspecto, sino dentro del límite que han formulado las partes en sus pretensiones. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí, no os doy más la lata.